Sueña en abstracto, en el mismo lenguaje que usa para pintar. Ordena el espacio con una amplia familia de formas, reticulares, triangulares, sobrios campos de color y giros orgánicos para un trabajo sin coartada intelectual. Su discurso es precisamente la falta de este. Escribe sobre su propio trabajo y sobre el de otros. A raíz de su reciente muestra en la compostelana Casa de la Parra, nos acompaña el artista Vítor Mejuto. Bienvenido a Espacio de Arte, Vítor. Como ven, Vítor porta un puro habano, evidentemente muy aficionado. ¿Desde cuándo? Pues desde hace unos años. Un amigo mío fumaba puros, habanos siempre, entonces me empezó a meter la afición al puro. Hoy mi amigo ya no fuma y yo sigo en ello, la verdad. Para seguir la contraria a lo que han impuesto a nivel social. No, a mí me sirve mucho a nivel social y para relajarme, para hablar y tal. Es como por razones de simetría. A veces un puro, a veces un gin tonic, ¿sabes? ¿Cuándo surge en ti la idea de pintar? No lo recuerdo. La idea de pintar es algo que llevas dentro. Claro, yo dibujaba de pequeño, ¿no? Dibujaba, era aficionado al cómic y bueno, es una cosa que se pierde en la memoria, ¿no? No tienes esta... ¿Y has tenido apoyo familiar? Por supuesto. En tu vida cotidiana, ¿cuáles son los valores que más admiras? Pues la verdad que no lo he pensado mucho, no soy una persona muy reflexiva, pero te diría así a bote pronto que el sentido del humor es una de mis cualidades favoritas. ¿Y a nivel profesional también? También, claro. ¿Qué música le pondrías a tu obra? Bueno, yo siempre escucho permanentemente y desde hace más de 20 años cualquier disco de Bob Dylan. Casado con una psicóloga, ¿se siente uno todo el día analizado? Bueno, la verdad que hacemos un tándem perfecto porque ella pone equilibrio a todas mis locuras, ¿no? Digamos. ¿Qué no se puede perdonar en esta vida? Yo creo que se puede perdonar todo. Y para terminar, ¿qué opinión tienes sobre esta crisis que nos agobia? Bueno, la crisis es un drama nacional, es una cosa que toca a todos los sectores de nuestra sociedad y yo solo espero que la crisis no se convierta en una excusa para acabar con los sectores más débiles, entre ellos la cultura, ¿no? Bueno, pasamos a analizar la exposición de la Casa de la Parra. Lleva por título Brión Boogie Boogie. Es todo un homenaje a Mondrian, pero también a tu taller de trabajo. Efectivamente, es un homenaje a Mondrian, un pintor que, para los que somos abstractos geométricos, es un padre espiritual. Y efectivamente a mi estudio, que es en Brión. Y además me ha servido para quitarle hierro y pomposidad a los títulos de las muestras de este carácter, ¿no? Normalmente los pintores geométricos suelen ser mucho más místicos y mucho más cabalísticos o misteriosos. Yo intento, como te comentaba antes, impregnar con sentido del humor mi trabajo también. Entonces, con este tipo de guiños que se salen un poco de lo que se acostumbra, yo creo que le dan livianidad al trabajo, ¿no? Sí. En algún título también se aprecian referentes a nuestra tierra, por ejemplo, la concentración parcelaria. ¿Dónde están esos referentes pues, culturales, históricos, esa fuente de inspiración? Supongo que, como todo el mundo, mis referentes son completamente variopintos y están completamente... Es una miscelánea, ¿no? de la cultura audiovisual, la cultura del rock, y la cultura más nuestra, ¿no? y más vernácula. Yo, la verdad, cuando titulo un cuadro, me sirve un poco como de la escritura automática, ¿no? Pongo la mente en blanco y la primera idea, por muy alocada que sea, que se me ocurra, esa es la que finalmente titula el cuadro. A veces incluso se ha dado el caso de que un espectador, un eventual visitante del estudio, ha dicho, oye, esto se parece a tal cosa, y queda el cuadro bautizado.
Tampoco te importa hablar de tus referentes, de tus devociones artísticas. Ahí figuran Motorbell, Estela. Por cierto, hace poco salía en el ABC Cultural, salía una imagen tuya de esta muestra a su lado. ¿Cómo te has sentido? Fue un momento de gloria porque en el ABC Cultural a nivel nacional, lo mío, claro, lo mío era un breve con foto, minúsculo, casi si no te fijas no lo ves, ¿no? Y salía a 4 columnas una información de Javier Molins sobre la retrospectiva de Estela en el Iván, y las dos fotos casi se continuaban, coincidían en la misma plana. Para mí fue un momento mágico. ¿No te perderás esta exposición del Iván? Si puedo me acerco, sí, seguro, seguro. Sí, lo mismo que no tienes reparo en nombrar a tus devociones, tampoco en que figuren toda la gente que ha escrito sobre ti. Figura de hecho en el catálogo, ahí están Mercedes Roza, Sebe Penelas, Miguel Fernández Cid. Qué agradecido. Sí, no, yo soy, en las dedicatorias intento no olvidarme de nadie, entonces en la dedicatoria están todos presentes, desde Pilar Corredoira, que fue un soporte magnífico y una cómplice para esta exposición desde el principio hasta el final. Luego están todos los que han escrito sobre mí, que yo tengo textos muy bonitos de todos y de cada uno de ellos, y todos están reflejados. Luego también hay dedicatorias de tipo familiar y finalmente a mis amigos de Bertamirans, a la pandilla con la que tomo vinos todos los viernes y todos los sábados, que no faltó ninguno. Sí. Ahí estaba en una de las dedicatorias muy sentida porque falleció hace poco tu suegra. En el fondo de la galería 4x4 también está un homenaje a la galería con la que hoy trabajas, con Trinta. Sí, la verdad que fue una casualidad porque la sala del fondo era una incógnita, no sabíamos qué hacer, qué tipo de obra colocar y tal. Yo siempre pensé que tenía que ser obra pequeña y que había que servirla de forma distinta al resto de la exposición. Tenía que tener una apariencia distinta, tenía que tener una presencia distinta, ¿no? Entonces empecé a pintar una serie de cuadros pequeños, de 40 por 40, ¿no? Y toda la serie de cuadros están pintados siguiendo un ritmo 3x3, es decir, resultante de dividir el cuadrado, en otros 9 cuadrados, y todas las formas fugan a los vértices de los cuadrados, o sea, a las esquinas de los cuadrados. Es una suite musical, ¿no? Y tenía pintados 20 cuadros, ¿no? Entonces llegamos al montaje de la exposición una semana y media antes. Entonces yo tenía pensado colocarlos en fila, ¿no? Como se suelen colocar. Y David Barro me dijo, oye, esto como quedaba bien era salpicados, como si fuera un prone de Lazarel Lissiski, este pintor. También un homenaje a él, claro. Soviético, sí. supremacista. Entonces dije yo, sí, oye, pues es una buena idea. Y me dijo, pero son pocos. Yo llevaba pintados 22, ¿no? Son pocos cuadros. Y dije yo, bueno, tranquilo. Entonces yo pensé, joder, sería una forma de redondear, e incluso un guiño cabalístico, que fueran 3x3 por 30, que además es mi galería, sí, la galería 30. Sí. Y ahí fue como, y pinté 8 cuadros en una semana y media. Vale, en la sala del fondo, pero el montaje expositivo también en la sala central ha tenido que ser difícil ya para combinar esos colores tan contrastados, las líneas, los puntos de fuga. No creo que haya sido fácil. Sí, en el montaje de la exposición hay dos ambientes claramente diferenciados. En uno hay curva, en el otro no. En uno hay unos colores más saturados. En el otro los colores empiezan a perder esas gamas tan intensas, ¿no? Pero yo en realidad he pintado 4 a 4. Solamente teníamos claro que iba a haber 2 cuadros muy grandes, de 3x2, y a estos sí teníamos una ubicación previa que más o menos era. Y luego lo demás fue la labor de montaje in situ, ¿no? Que vaya cambio, porque tú trabajas en tus libretas, todo el día haciendo tus dibujos y pintando. Vaya vértigo trasladarlo al lienzo en blanco. Sí. Yo tengo, como menciona Fernández Cid en un texto, tengo un laboratorio de formas que se desarrolla en la libreta. Y al igual que los títulos, en los que empleo escritura automática, en el dibujo también, ¿no?
intento que la mano se deslice por la libreta de una forma aleatoria, y entonces van surgiendo formas, dibujos, familias de formas, de las cuales llegan al lienzo en blanco el 5%, 10%. Hay mucho material, mucho descarte, mucho material que no llega. Y en una posterior vuelta, en otra posterior exposición, ¿has rescatado alguno de ese material descartado muchas veces? Suelo hacer un inventario de todo lo que he dibujado, y a veces ocurre que un descarte, un dibujo que a priori no tenía el interés suficiente como para convertirse en un cuadro, crece en la propia libreta. Es una cosa muy... Hay muchas obras que solo se sostienen por una justificación social, literaria. Yo creo que podemos definir a tu trabajo como dibujo, en definitiva pintura y color. Sí, hay muchos pintores geométricos, Palazuelo, por ejemplo, que cuando hablan de su obra siempre hablan en términos de esoterismo o de ocultismo o que poseen ciertas implicaciones místicas. Yo realmente me alineo con Estela, que decía que lo que ves es lo que hay, no hay nada más. Yo creo que es el discurso, lo pongo en el catálogo, ¿no? El discurso es la ausencia de discurso, es decir, las formas y el color pueden con la obra. Bueno, tenemos en pantalla al comisario de la muestra, a ver lo que ha visto en tu última producción. Él es David Barro. Bueno, como comisario de Brión Boogie Boogie, me gustaría decir que antes de nada es una exposición con la que nos hemos sentido muy a gusto. Nos hemos sentido muy a gusto porque la exposición ha ido bien, el libro ha quedado como nosotros nos gustaba, y por otro lado, por encontrar un artista como Vítor Mejuto, que es muy gratificante trabajar con él porque todo lo que rodea tiene que ver con la pasión, ¿no? La pasión, en este caso por la pintura, la pasión por una serie de referentes que no necesariamente tienen que estar a la moda, y eso es lo que más me llamó la atención la vez que me acerqué por vez primera a su obra, es decir, cómo escogía sus propios lugares, cómo buscaba una serie de referentes más allá de lo que serían los artistas que se nos brindan para el nuevo milenio, y buscaba en lugares más cercanos, como puede ser un Palazuelo, como puede ser un Eduardo Barco, y como puede ser un tipo de pintura que a lo mejor no entraba dentro de lo que puede ser la brillantez de lo que se entiende como pintura contemporánea hoy, ¿no? Pero precisamente ahí creo que radica la verdadera importancia de la pintura de Vítor Mejuto, ¿no? Cómo consigue hacer propia esa pintura, cómo consigue destilar una serie de referentes anteriores para generar un tipo de pintura no peinada. Él habla de pintura peinada, esa pintura absolutamente aséptica, y en este caso es una pintura que huele a humanidad, que deja el rastro del pincel, que deja el rastro del artista, como realmente se puede apreciar al conocer la propia persona de Vítor Mejuto hablando de pintura, ¿no? Es decir, un artista que sobre todo pues, proyecta una pasión por el medio. Pues muchísimas gracias a David. Qué majo David, tío, qué majo. Bueno, creo que todo ha resultado muy bien. Ahí tenéis una foto vosotros que queda ahí en el catálogo, que estáis encima de los botes de pintura. Parece que estáis Sí, esa es la trance. típica foto friki que hacemos siempre. Sí. De Carlos Macía, por cierto, que es otro gran artista. Sí, sí. Y por los que apuesta también David, sí, en muchos de sí. sus trabajos. Bueno, también de gente, el día de la inauguración, no os podéis quejar, ¿eh? Estaba nada más y nada menos que el consejero de Cultura. Claro, estaba defendiendo una exposición propia, ¿no? de la Xunta de Galicia, una exposición por la que apostó este año Pilar Colodoira. Pero que no cabía, bueno, estábamos todos enlatados. Ahí te puedo contar una anécdota de cómo preparo yo las exposiciones, o sea, cómo preparo la inauguración, digamos, que para mí es muy importante estar arropado, ¿no? Yo
para trazar las líneas, que esto además es una cosa que me preguntan mucho, para trazar las líneas utilizo cinta de carrocero, ¿no? Cinta Scotch. Entonces, la cinta la compro siempre en una ferretería, en Brión. Y durante 1 año y medio compraba la cinta allí. Al principio, o sea, podía comprarme 10 o 12 cintas, pero no, compraba una a una. De forma que siempre llegaba allí y decía, una cinta de carrocero, por favor. Al principio. Luego ya, como en un bar, pedía lo de siempre. Entonces la mujer que regenta la ferretería estaba intrigada con el tema de la cinta de carrocero. Y cuando se acercaba a la exposición, yo le iba diciendo que era poco para desvelar el misterio. Y decía, vale, vale. Y entonces el día antes le dije, mañana en la Casa de la Parra a las 8 de la tarde. Y apareció. Sí, sí, ahí como un clavo. Y se hizo una ilusión increíble, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Pues, Implicarse tanto, sí. O sea, aquí es una implicación social. El pintor tiene que estar en el tejido. No tiene que estar, no tiene que pintar para una minoría. Porque el elitismo en el arte contemporáneo es uno de los grandes problemas que tenemos. Porque al final trabajamos fuera de la sociedad. Y eso no se puede consentir. Tenemos que hacer una labor de divulgación, tanto los pintores como los galeristas, como las instituciones y los centros de arte. Hay que intentar impregnar toda la sociedad, todos los sectores de la sociedad de lo que hacemos, si no estamos fracasando. Y sobre todo también animarlos a que visiten nuestras galerías de arte, que recientemente han cerrado algunas y de mucho peso, que apostaban por firmas internacionales. Sí, y realmente... Lo de SCQ fue una lástima, la verdad. Sí, porque Fito estaba haciendo una gran labor, estaba rozando la utopía, ¿no? Bueno, pues apostando, pero sinceramente, en una Europa globalizada, en una Europa insertada en el mundo, es muy importante que viniesen firmas grandes internacionales como lo que ha visto. Es cultura, es conocimiento, es no quedarse en lo pueblerino. Y hay algo muy importante, una galería de arte no es una boutique que vende productos. Una galería de arte tiene, aparte de ser un negocio y que tiene que ser sostenible, tiene una labor divulgativa importantísima. Y como tal se debe valorar y se debe apoyar por parte de los gobiernos, ¿no? Porque no es un negocio cualquiera. Bueno, es cultura, que es conocimiento, es la mayor riqueza que puede tener el ser humano. Seguimos con tu trabajo, sí, hablabas... Nos estábamos desviando un poco. Sí, estamos hablando de cultura, de artistas. Y seguimos con el proceso creativo. Estabas hablando de las cintas, tu trabajo pulcro, que como bien ha dicho David Barro, no obstante este orden, porque la pintura quede limpia, sí que te interesan las huellas del proceso creativo, en definitiva, los sucesos de la cocina. Sí, David lo ha explicado muy bien. Y es una cosa característica de los pintores geométricos, ¿no? Hay un dilema entre si ser absolutamente limpio y darle un acabado industrial, algo que pudiera hacer un asistente y que no lo hicieras tú ya, ¿no? O sea, un producto manufacturado, o dejar en cada proceso, dejar su rastro. Es decir, cuando primero encajas la figura en la tela, que lo haces con un lápiz o con un carboncillo, luego das una primera mancha con un color más líquido, luego das varias capas y en cada proceso quedan huellas. Entonces el dilema está, ¿las dejamos o somos absolutamente pulcros como máquinas? Yo creo que, puesto que es pintura y la pintura la lleva a cabo un hombre, esto tiene que estar presente. Eres jefe de fotografía en prensa. ¿La figuración la dejas para esa faceta periodística o hay algo de referente en tu proceso creativo pictórico? Bueno, yo no hablaría en términos de figuración o abstracción. Las dos disciplinas, en mi caso, por ejemplo, ocupan compartimentos estancos, no se tocan en ningún momento. El único punto de unión entre ellas, digamos, sería la composición, ¿no?
porque un fotógrafo, cuando realiza su trabajo, está permanentemente componiendo. Es decir, cuando va a fotografiar algo, quiere fotografiarlo con el mejor encuadre, y el encuadre no es más que composición. Estos son encuadres, en realidad. Y entonces, es ahí donde se tocan las dos disciplinas, ¿no? Bueno, aparte de pintor, también escribes sobre tu obra, que no es fácil en artistas, y también has escrito sobre la de otros, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo te sientes? Has realizado exposiciones también de artistas constructivos, nada más y nada menos que de gente norteamericana, y con peso. Bueno, vamos por partes. En el periódico yo de vez en cuando publico críticas de arte, ¿no? Nuestra crítica de referencia es Mercedes Rozas, que es digamos, la que lleva el peso de la crítica en el periódico, y yo de vez en cuando publico alguna cosa de cosas que me han interesado, siempre poniéndome de acuerdo con ella, nos llamamos y tal. Entonces, es otra forma de vivir esta pasión que compartimos, ¿no? Entonces, si yo estoy en un periódico y tengo la posibilidad de escribir, y que además me gusta, pues no veo por qué no voy a tal. Entonces, y lo otro que me comentabas fue una cosa puntual que hicimos en un espacio que hay en París, que se llama Paris Concrete, que es un espacio independiente que está regenteado por artistas. Entonces hacen exposiciones internacionales de pintura de este corte, ¿no? Minimalista, geométrica, no concreta. Entonces yo presenté una propuesta a su director, y entonces este me dijo que buscase otro pintor para combinar su trabajo con el mío. Entonces, a través de Facebook, que no solo sirve para que nuestros mensajes privados salgan en el timeline, a través de Facebook contacté con un pintor norteamericano cuya obra me interesaba mucho, que se llama Jason Holscher, y le propuse venir conmigo a esta exposición. Y con Goldman también, que estaba... Y con Connie Goldman, que también la conocía. Porque la comunidad internacional de pintura geométrica es muy extensa. Hay un mundo friki dedicado a qué curioso que hayas empleado friki. Ya no nos queda más tiempo. Víctor, ha sido todo un lujo que estés con nosotros, y solamente es la guinda de la entrevista. Caramba. Ya para terminar, una obra que te haya impactado. No menciones a Frank Stella porque ya lo has mencionado. Una obra. Sí, una obra de la historia del arte que te haya realmente... Bueno, el Guernica. Y ya para terminar, un libro que regalarías a un buen amigo. Pues mira, ahora que estamos hablando de galerías y tal, yo le regalaría En el nombre del arte, que es la biografía de Daniel Henry Kahnweiler, que fue el galerista de Picasso, el galerista que vendió el cubismo, ¿no? Es un libro muy interesante en el que demuestra que poco ha cambiado desde las vanguardias hasta aquí en cuestiones de galerías y artistas. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchos opinan que la pintura constructiva está agotada. Pues no está agotada ni mucho menos. Y la prueba es la exposición de Víctor Mejuto. Él ordena el espacio a través de líneas y formas que muchas veces se terminan en líneas rectas, en ángulos, pero otras veces en formas orgánicas. Es un trabajo muy intuitivo, muy pasional, muy pensado, donde hay no una carga literaria o psicológica, sino donde hay pura pintura, oficio y mucha intuición. No se pierdan esta cita en la Compostelana Casa de la Parra. Seguimos hablando de arte. Muchísimas gracias.